Bueno, del video de cinéticas de crecimiento número 4 del cuarto video, vimos que si yo grafico el logaritmo natural del número de células con respecto al tiempo y encuentro en la fase de crecimiento una parte que se puede describir mediante una línea recta, entonces la pendiente de dicha línea recta, esa es la velocidad específica de crecimiento. O bien, también puedo calcular esa misma velocidad específica de crecimiento mediante esta ecuación, ya que deriva de la integral de la ecuación de la definición de velocidad específica de crecimiento, y que vimos que precisamente se representa como la letra mu, que es la m en griego, por la m, que es la representación de la pendiente, nada más para que se diferencien. Entonces vamos a calcular la pendiente de una fase de crecimiento, es decir, la velocidad específica de crecimiento para una serie de datos. Entonces, aquí en esta serie de datos vemos que tenemos varios intervalos de tiempo que transcurren de una hora cada uno. La densidad celular medida en gramos de células por litro, con una densidad inicial desde que se inoculó en el tiempo cero, desde punto 25 hasta el final de la cinética a las 19 horas, con 7.6 gramos de células por litro. Entonces, voy a recorrer esto nada más para tener un poquito más de espacio para trabajar. El tiempo estaba en horas, la densidad celular está en gramos por litro. Vamos a ver cómo se comporta esto. Vemos que esto aparentemente no tiene una fase de crecimiento lineal. Esta parte es exponencial, como logramos ver, pero ya después ya estaba entrando en la fase, estaba entrando en la fase estacionaria o de desaceleración. Entonces, vamos a graficar, vamos a cambiar el eje a escala logarítmica y vemos que sí hay una línea recta. Entonces, si yo saco la pendiente de esta línea recta directamente, ya voy a poder calcular mu, la velocidad específica de crecimiento. Para esto vamos a dejar esto aquí y vemos que tenemos que descartar los primeros 1, 2, 3, 4 datos y los últimos 1, 2, 3, 4 datos, ya que esto pertenece a la fase lag y la fase de aceleración, mientras que esto pertenece a la fase de desaceleración y quizás la fase asintótica. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí nada más. Entonces vamos a calcular ahora sí logaritmo natural de la biomasa, y esto es igual al logaritmo natural de esta serie de datos. Entonces recorremos y ahí está. Vamos a ver si es cierto. Entonces, dispersión, nada más que eliminamos los primeros 1, 2, 3, 4 datos y los últimos 1, 2, 3, 4 datos. Y esta no nos interesa porque ya la teníamos la gráfica, entonces la descartamos. Y esta es la línea recta que es la fase de aceleración, de crecimiento logarítmico o fase exponencial, la fase log o fase exponencial, que es esta parte. Ahora, ya que la tengo, hay que sacar la pendiente. Entonces, para sacar la pendiente, ya nada más vemos agregar línea de tendencia. Va a ser lineal. Las opciones es presentar la ecuación del gráfico y el coeficiente de variación lineal. Aceptar. Y entonces, ya tomando en cuenta todos estos datos, vemos que mi velocidad específica de crecimiento es de 0.447. Ahora, esto es tomando directamente la pendiente de esta recta. La otra es por medio de la fórmula. Vamos a ver cómo se comporta por medio de la fórmula. Entonces, utilizando la fórmula, vamos a calcular ahora sí directamente mu. Y mu es igual al logaritmo natural de la concentración final de células entre la concentración inicial de células. Esta es la final entre la inicial entre el intervalo de tiempo. Aquí está, final, inicial, intervalo de tiempo. Entonces todo esto entre el intervalo de tiempo, este valor menos el inicial.
De hecho no es este, es este el de densidad. Sorry. Ahí está. Entonces recorremos la columna. También habíamos visto que entonces los primeros 4 valores no nos sirven. 1, 2, 3, 4. A partir de aquí ya debe de permanecer más o menos constante la velocidad específica de crecimiento. Lo mismo que los últimos valores. 1, 2, 3, 4, no. Pero aquí vemos que este valor también es más pequeño. Y lo mismo que este. Entonces yo creo que nada más vamos a promediar desde aquí hasta acá. Todos estos permanecen más o menos constante. Entonces ya vamos a calcular entonces la mu promedio y va a ser igual a el promedio que hay desde aquí hasta este valor. Y este es nuestro valor aproximado. Vemos que es muy cercano a este. De hecho, en este también estamos viendo que la pendiente, la mu, podemos descartar tranquilamente el valor de la hora 15 y de la hora 5. Vamos a descartarlos para ver si se parecen más. Entonces el de la hora 15 y el quinto valor que es el de la hora 4. Ahí está. Creo que se parecen un poquito menos, 0.45, 0.449, pero siguen siendo muy similares los dos. Entonces vemos que las dos técnicas nos pueden servir precisamente para calcular los valores de la pendiente. De hecho, si lo graficamos, eliminamos este que es el de la primera columna, eliminamos este que es el de la segunda para nada más tener la tercera, y vemos que precisamente nuestro valor está cerca de 0.45 horas a la menos 1, que es lo que tenemos aquí. Ya los demás tienen otros valores, y entonces vemos que este es el valor con el cual adquiere su crecimiento máximo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir a grandes rasgos que la velocidad máxima de crecimiento de este microorganismo es de 0.45 o 0.449, o si quieren nos vamos con este otro, y que es decir de 0.45. Los dos métodos son válidos estadísticamente hablando, y así es como se calcula entonces la velocidad específica de crecimiento. Y se llama específica porque precisamente se hace con respecto al número de células. Entonces, ya como estás tomando valores absolutos, ya no estás dependiendo del volumen ni nada, sino que estás tomando directamente ya la concentración inicial de células, la cantidad neta. Por eso es completamente específica. Y estos valores son universales para los microorganismos del mismo género. Varía mucho de acuerdo a la temperatura, concentración de sustrato, producto, etcétera, pero en general es así como se calcula. Bueno, este fue el ejercicio 1. Vamos a hacer más ejercicios más adelante. Por el momento es todo. Muchas gracias y